Bueno, entonces, como ustedes habrán visto, si no lo ven yo se los digo, Berenblum es historiador de Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y uno de sus trabajos ha sido el análisis económico y político internacional, y en el marco de los planteos que se vienen a hacer acá en torno de España y Argentina y América Latina en la División Internacional del Trabajo, va a ser un planteo introductorio en base a su visión de la globalización. Bueno, Rubén. Muchas gracias. Quiero comenzar por expresar mi reconocimiento por el honor que se me otorga esta tarde en la persona del señor decano y demás autoridades de esta casa. La universidad pública se debe seguramente este tipo de trabajos cuya introducción ha hecho el amigo Basualdo, y creo que la obligación de todos nosotros es sobre todo reflexionar acerca de la realidad, un poco de lo que me propongo hacer hoy, una reflexión provocativa que desafía un poco los preconceptos con que nosotros nos enfrentamos a la realidad. En la síntesis que me pedía durante la semana a Marcelo, yo les hice llegar un pequeño papel en donde hay una idea de difícil digestión, y es la miseria de las ciencias sociales en la actualidad, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que frente a una realidad compleja como la que vive el mundo hoy, en la cual los desafíos del cambio permanente y de la incertidumbre acerca del futuro es la constante, representan la constante, ¿no? Podríamos esperar que las ciencias sociales ofrezcan algo más que lamentos y explicitaciones de una lógica crítica frente a una realidad, como decía yo recién, compleja y que deja a tantos en el camino, ¿no? La idea que uno tiene frente a un determinado periodo histórico es, sobre todo para los que provenimos del conocimiento histórico, es que los procesos comienzan, se desarrollan y terminan. Hace muchos años, casi 40, cuando empezamos con el tema de la globalización, empezamos muchos a decir, bueno, pero no nos apuremos, porque en realidad no sabemos si esto es un proceso que va a continuar en el tiempo, si no involucionará, si luego va a tomar por caminos diferentes a los que parece ser tenía el fenómeno que llamamos ahora por comodidad o por convención, globalización, en los años 70. La verdad es que volvimos a repetir tantas veces en la docencia, en la extensión, esta idea de no se apuren, no sabemos en qué estadio del proceso nos encontramos, ¿no? Podemos sí establecer 4 o 5 ideas que se han evidentemente hecho sólidas en el estudio de los procesos que el mundo ha enfrentado en las últimas décadas. Yo diría que hay 2 conceptos que son lo básico y que si no se toman en cuenta es imposible tener una idea de lo que está pasando. La primera de esas ideas es que nos encontramos en un proceso en el cual se ha acelerado la productividad del trabajo humano, medido lógicamente en horas hombre. Lo que se requiere para producir bienes y servicios hoy, en cuanto a la intervención humana, es una cantidad de tiempo que se viene empequeñeciendo dramáticamente y que, además de un cambio cuantitativo, ofrece un cambio
que hace a la calidad, a las formas que toman los procesos y que determinan que estemos frente a una época única de la historia en la que hay la posibilidad cierta de producir los bienes y servicios que la economía haría necesarios para la reproducción de la vida y para satisfacer las necesidades del hombre de una forma razonablemente sensata. ¿Por qué no está ocurriendo esto? Es la cuestión, ¿no? Sí, ¿por qué no está ocurriendo que nosotros estamos enfrentando con esperanza el nuevo tiempo, sino que lo vemos espinoso y lleno de una problemática que es difícil encarar? Y eso nos lleva a la segunda cuestión, que es la velocidad de la transformación. Esa productividad que yo señalé recién determina que existe lo que algunos llaman una alta tasa de cambio. En lapsos cada vez más comprimidos se producen una serie de transformaciones de toda índole que se tornan difíciles de procesar para las sociedades. ¿Qué quiero decir con esto? Yo elegí un ejemplo en el texto que les pasamos, que es qué pasó con lo que podríamos llamar la adaptación contemporánea de un concepto clásico, es el de factores de la producción. Está claro, las materias primas, o por mejor decir, los recursos naturales, en un estadio anterior, no cumplen el mismo rol que antes. Tienen un proceso diferente, son utilizados de otra forma. Yo elegí el verbo obliterar, es decir, tomar un atajo, tomar un camino para la producción, salteando el uso de materias primas que parecían indispensables, y otras ni siquiera es necesario saltearlas. Han modificado los sistemas de producción de manera tal que ya no son necesarias. Está claro que nos asomamos a un tiempo en el cual la energía, por poner un ejemplo, va a sufrir un cambio dramático en cuanto a los combustibles y a la producción misma de la energía, si es que la humanidad pretende seguir ocupando la faz del planeta. Va a tener que cambiar la relación con la naturaleza y, en primer lugar, en esa relación se va a tener que transformar la producción de energía. La segunda cuestión es la que hace al trabajo. Allí hay una modificación dramática que, por suerte, la historia nos enseña se ha ido produciendo en la humanidad cada vez que hubo los cambios de sistema, de paradigma o de modelo. No importa cómo ustedes lo quieran llamar, entendemos bien de qué se trata este concepto. Cuando se agotó el sistema latifundiario esclavista, al desaparecer los grandes imperios, bueno, nadie pensó que esos imperios habían tenido cientos de miles de desocupados, porque los desocupados cumplían una función. La plebe romana, que se dedicaba a recibir dádivas del Estado y a presenciar los juegos, cumplía un rol político. A nadie se le hubiera ocurrido ponerlo en términos económicos eso. No eran desocupados, eran la plebe. Y la plebe tenía sus propios tribunos que exigían distribución gratuita de alimentos, Tiberio Cayo y Tiberio Graco, lex frumentaria. Bien, esos trabajadores luego, o frustrados, y los verdaderos trabajadores, que eran los esclavos, devinieron en la servidumbre. Y cuando se agotó la servidumbre, siglos después, y nació el sistema capitalista industrial moderno, pues nadie consideró que los siervos que eran expulsados de sus tierras eran desocupados. Pertenecían a otra categoría del análisis sociológico histórico. Pasaron a ser, algunos de ellos, muy pocos, obreros en las ciudades recién industrializadas, inmigrantes en las colonias, miembros de las Fuerzas Armadas, o a aumentar la cantidad de mendicantes y de otros grupos de personas que vivían de la dádiva de la Iglesia, del Ejército de Salvación o del Estado.
De manera tal que estamos acostumbrados a asistir en la historia al triste espectáculo de que cada vez que se produce un cambio de modelo, de paradigma, hay una cantidad de perdedores y de, esto lo podemos poner entre comillas, ganadores. En este caso, está claro que el sistema, en el estadio en que se encuentra, destruye puestos de trabajo, mirados desde el punto de vista del capitalismo industrial, más rápido que los produce. ¿Cómo va a evolucionar esto? Bueno, no será de una sola manera y no será por los caminos que estamos acostumbrados a ver hasta aquí. Seguramente nacerán otras formas de contratación del trabajo, se achicará la jornada de trabajo, en fin, nos preparamos para ver una transformación que en sí misma representa un desafío inmenso para la humanidad. Y la tercera y cuarta de las modificaciones que se han producido en los factores de la producción, para ustedes como profesionales del área será mucho más fácil de entender que para mí, que soy un hombre de ciencias sociales. El capital, tal como lo conocimos en nuestra juventud, ya lejana, no existe más. Ahora es el capital financiero. Y el capital financiero tiene una potencia inesperada. Primero se ha multiplicado por millones. Piensen ustedes que Patrick Kennedy, un profesor que escribió un libro que se hizo famoso en los 90, hacia el siglo XXI, decía, espantado, ¿no? En 1930 o 35 teníamos 50 centavos de dólar por cada, de dólar simbólico, de dólar papel, de cable, de transferencia, por cada dólar de riqueza que circula en el mundo. Ahora, en 1993, 94, cuando se publicó ese libro, tenemos 70 dólares por cada, 70 dólares dinero, promesa de pago, título, futuro, swap, pase. 70 dólares, decía él, en ese momento, por cada dólar que circula en forma de riqueza tangible. ¿Qué podremos decir hoy? Por decir una cifra, supongamos que en lugar de ya 70 fueran 5.000. Ya no tiene sentido hacer esa cuenta, porque además de la cantidad de títulos, de instrumentos financieros de toda la haya, que son puramente especulativos y están desvinculados de la economía propiamente dicha, esa velocidad de circulación y esa capacidad de arrojar beneficios en tiempo real, que durante las 24 horas del día que tienen esos mercados, significan como mínimo un fuerte factor de perturbación para el mundo de la economía real, pero además le ponen un umbral tan alto a los capitales que deberían ser invertidos en la producción en cuanto a rentabilidad, a seguridad de la inversión, a liquidez, a riesgo, a de tener que desafiar la lógica del funcionamiento del capitalismo financiero que ha terminado empapando el funcionamiento de la economía toda. Y por último, ¿qué podemos decir de los nuevos materiales? ¿Qué podemos decir de las tecnologías nuevas, de la robótica, de las comunicaciones, de la construcción de la digitalización de los procesos, de la globalización de los procesos mismos de conducción de empresas y de organización de la producción, del consumo, del diseño, del marketing? Todo eso pertenece a un mundo que ve cómo las organizaciones se concentran en un número cada vez menor, pero cada una de ellas más potente y más interrelacionada en forma reticulada con el resto de las organizaciones del mundo, y que evidentemente han hecho que tengamos una distancia que se amplía entre aquellos sectores de la humanidad que se han ido retrasando en el desarrollo relativo y aquellos otros que marchan en la punta con la tecnología de avanzada, y que en realidad, si lo miramos estrictamente,
el número de naciones que participan de esta primera fila del desarrollo conforman un club exclusivo en el que estas mismas naciones ya venían participando, con algunos que se han agregado y algunos que se han retirado. Es difícil ver una involución en esos estados. Podrán tener temores a quedar mal ubicados, como puede ser la Europa contemporánea, en la distribución del poder mundial, pero en general esos lugares del planeta que ya estaban desarrollados siguen estando en el candelero y siguen participando de la distribución de la riqueza, y sus pueblos están participando también de la construcción del desarrollo. Probablemente las disciplinas que se enseñan en esta casa, lo mismo que en la mía, en Ciencia Económica de Buenos Aires, también sean parte de esa revolución tecnológica. Está claro que el management es una ciencia social, básicamente, pero que también está claro que el alto grado de exigencia que se le plantea a la gerencia en las últimas décadas ha hecho que como ciencia social sea una de las pocas que ha realmente progresado y resista un análisis acerca de su eficiencia, de su capacidad para conducir organizaciones, para hacer rendir el capital invertido, para poder presentar ante los socios de una empresa resultados y para poder garantizar crecimientos futuros. En este sentido es el management el que ha resultado ganador de una competencia que empezó cuando, ya hace muchos años, se separaron la propiedad y la conducción de las organizaciones, ¿no? Cuando se profesionalizó la conducción. Bueno, en ese cuadro es cuando uno entiende que estamos frente a un desafío inmenso. Por eso yo me quejaba de las ciencias sociales, solo se lamentan. Los grandes autores del momento, que son reconocidos en los países centrales como fuertes críticos de la realidad, piensen ustedes en un Bauman, por ejemplo, en un Stiglitz, se quejan muy duramente, pero ni ellos ni el resto de los grandes pensadores de hoy está pensando seriamente en una alternativa al camino que inexorablemente estamos llevando, ¿no? Eso es más difícil de encontrar. Y no es difícil interpretar por qué. Si nosotros nos situamos en el mundo real de los países que están lidiando con estas realidades, cada una de esas naciones está frente a un desafío inmenso, ¿no? ¿Cuál es? ¿Por qué no ponernos a nosotros mismos como ejemplo? Nosotros tuvimos un desarrollo muy grande en el campo de la producción agropecuaria. Tuvimos un desarrollo menor en el campo de la producción industrial y en el campo de la construcción de la economía industrial. Nunca terminamos de integrar la industria argentina como proyecto, ni tampoco la vinculamos con el mundo exterior de una forma rentable. Las posibilidades que se nos ofrecieron en las últimas décadas, en trabajos que inclusive varios de los que estamos aquí encaramos en la Facultad de Ciencias Económicas, consistieron en una reconstrucción modernizada del programa desarrollista. Programa desarrollista que había comenzado con la sustitución de importaciones y que suponía un esfuerzo muy grande de construcción de la sociedad. Para poder conseguir el desarrollo económico, perdónenme, pero eso es una de las pocas cosas que estoy seguro de haber aprendido en 50 años de aprender, de estudiar historia económica sobre todo. La única manera de construir desarrollo económico es construir la sociedad. Existe la sociedad del desarrollo. Si ustedes leen a los grandes historiadores del pasado, como David Landes o Eric Hausmann, allí surge claramente esta idea. Quien no construya la sociedad no podrá tener desarrollo económico, y la sociedad se construye con familia, vivienda, educación, deporte, indumentaria, con construcción
de la institución familiar o de alguna que la reemplace, porque evidentemente la familia del futuro no será nuestra familia. Y el esfuerzo de inversión y de voluntad que requiere esa construcción, nosotros lo tuvimos. Nosotros lo tuvimos. La Argentina hizo un esfuerzo inclusivo que duró décadas y que atravesó distintos momentos de nuestra historia, desde el conservadurismo de la generación del 80 hasta algunos gobiernos débiles que funcionaron entre espasmos de los regímenes militares, ¿no? Después de 1976 ya está claro que perdimos el rumbo en ese sentido de la construcción de la sociedad, y por eso es que nos fuimos alejando de una reconstrucción de aquel pasado que parecía que estaba destinado a llevarnos a ser una gran nación. Bueno, es que ahora volvemos nosotros a replantearnos el futuro y lo tenemos que hacer ante estas nuevas situaciones que estamos detallando esta noche. El mismo problema tiene Chile. Y el mismo problema, hablando con colegas del Brasil, tienen ellos. No puede ni Brasil ni la Argentina replantearse la reconstrucción de una economía razonable con un retorno al desarrollismo, ni siquiera al desarrollismo modernizado. Eso no quiere decir que no sea bueno que existan fábricas. Claro que es bueno. Lo que pasa es que ya no existen aquellos capitales que vinieron a invertirse aquí en la construcción de la industria del automóvil, de la petroquímica o de las acerías. No existen ya los mercados en que podían ser colocados esos productos. A las industrias del automóvil no les interesa producir coches al lado del mercado que va a utilizarlos. Los coches son un commodity que se produce con mercaderías que circulan por todo el mundo, y ellos mismos, los automóviles, circulan a un costo ínfimo por todo el mundo. Tenemos que pensar en otra cosa. Tenemos que pensar en superar la idea de que el aumento dramático de la productividad y la velocidad de transformación son un inconveniente. Por supuesto que van a causar problemas que tendremos que resolver, pero seguramente la resolución de los problemas que plantea la transformación del mundo contemporáneo no descansan en un retorno al pasado. Descansan en que la problemática social tiene que ser encarada de una forma creativa y tiene que resultar de un esfuerzo político en el que las sociedades se vinculen unas con otras, y además en cada sociedad tendrá que haber un replanteo de la nueva realidad que se plasma en que el mundo tiene que tomar decisiones muy complejas en condiciones de incertidumbre que probablemente no se veían hace décadas o que nunca se vieron, y que por primera vez plantea a la humanidad la posibilidad tecnológica de la superación de problemas de escasez que podrían alcanzarse siempre y cuando puedan, con o sin el auxilio de las ciencias sociales, alcanzarse situaciones de acuerdo y de sensatez que le permitan a los pueblos reconstruirse de una forma moderna y civilizada. Estarán países que tenían relativo éxito, como por ejemplo Brasil, que llegó a tener una interesante inclusión con una creación de entre 50 y 70 millones de nuevos habitantes de la clase media, que ahora reclaman de la debilitada sociedad brasileña una cantidad de servicios propios de las clases medias: la educación universitaria, la vivienda, la construcción de una infraestructura de transportes y comunicaciones que Brasil nunca seriamente empezó a tomar. Bueno,
yo creo que se requiere un esfuerzo de imaginación y se requiere volver a una idea que yo también les dejé por escrito. Cuando una persona tiene que adaptarse a una situación cambiante, mi abuela nació en una localidad entre Bielorrusia y Ucrania en 1890. Vivió hasta su edad adulta en un pueblo sin luz eléctrica y nunca vio una máquina hasta que subió al tren que la llevó al puerto para tomar a su vez el barco que la trajo a la Argentina. Era una mujer que tuvo que adaptarse a una cantidad de cambios espeluznantes en su vida. En 1969 la recuerdo sentada en la cocina de mi madre asistiendo al descenso del hombre en la luna, transmitido en directo. ¿Qué esfuerzos supremos de adaptación habrá tenido que atravesar mi abuela para poder adaptarse a los cambios que ella y su familia tenían que sufrir cada vez que había un replanteo de las formas de vida, de los instrumentos de uso diario, del trabajo de los hombres de la familia, de la educación, del vestido, de las costumbres? Ahora, piensen ustedes en dos cosas. La primera, que los cambios que se acumulan y a los cuales hay que adaptarse ahora son infinitamente más complejos, profundos y desafiantes que los que pudo atravesar mi abuela en su época. Y segundo y principal, no estamos frente a la transformación de una persona, estamos frente a la transformación de las sociedades, y esas no se estudian en el campo de la psicología, se estudian en el campo de las ciencias políticas, de las ciencias sociales, de la sociología, de la economía, de la antropología y de la filosofía. Estamos frente a un desarrollo nuevo de inquietantes características, donde el planeta pone límites, donde las armas que se esgrimen y pueden ser utilizadas en la guerra del futuro también ponen límites. Qué suerte sería ser joven hoy día. Y tenía el compromiso de hablar de Chile y de España, pero me parece que los colegas, me va a perdonar Marcelo, y los colegas seguramente, podré yo respetar el horario aproximadamente, y los colegas lo podrán hacer mejor que yo. ¿Me perdonas? Pues muchas gracias. Bueno, no sé, yo antes de avanzar en los casos de España y Chile, por ahí alguien tiene algún comentario, alguna reflexión sobre estos temas, o algo que agregar sobre estos temas que ha planteado Rubén. Porque si seguimos derecho, después un poco las cosas que él planteó... Pero me parece que sería mejor preguntar al final, sobre todo, ¿no? No, hagámoslo un poco más debatido, porque es mesa de debate. ¿Alguien tiene alguien? Sí. Eso, ¿se va a escuchar lo que él dice? Sí. Ah. Bueno, mi amigo Rubén puso un disparador para reflexionar sobre como comentario, la gran preocupación. Yo tengo voz. Estoy lesionado y averiado, por eso algunos saben que me había operado, por eso me quedo medio quieto acá. Y la gran preocupación es que muchos países han ampliado derechos y hay todo un debate, ¿no es cierto?, aparte de la discusión que él disparó del desarrollo industrial con las nuevas tecnologías, que probablemente en pocos años sea una antigüedad eso, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que pasa en el Brexit, la industria tradicional el triunfo de Trump en Estados Unidos. Sí me preocupa
en los casos nuestros, Argentina, Brasil, es que a veces la ampliación de derechos, el caso argentino es claro, siempre se ha educado primero y se industrializó después, a los niveles de lo que es la segunda revolución industrial en nuestro país. Es una sociedad sofisticada que demanda mucho para una capacidad de dar respuestas materiales a veces a esas demandas, con números que a veces son incompatibles, que exportamos 58, 60 mil millones de dólares, y siempre yo insisto que hay países que están vendiendo 500 mil millones de dólares, Canadá, Corea, etcétera, alrededor de esos números. Entonces, un país que creó bienes públicos con los conservadores, y después ampliamos derechos y solo creamos bienes privados. Bienes públicos es mucha infraestructura, a lo mejor educación, lo que vos referiste, que lo habían llevado a niveles de productividad, inserción internacional, tal vez media aristocrática, como ya conocemos, pero a posteriori, independientemente de los gobiernos, se ampliaron los bienes privados, es decir, ampliamos derechos y después flotaban los plasmas con la gente, ¿no? Es decir, falta infraestructura, la gente tiene bienes, amplió sus ingresos, se incorporó gente, pero esto es incompatible porque a veces el mundo ha ampliado tanto su competitividad. Yo acabo de hacer un trabajo sobre la era de China con un ayudante que es de la embajada de China, y la verdad que me asombró, tuve que estudiar un poco más a fondo también lo que se le puede venir a China. Y este aumento de la competitividad a veces es incompatible, ¿no es cierto?, con la cultura que hemos adquirido, sofisticada, para adaptarse. Probablemente nos podamos adaptar a los cambios rápidamente, porque los niveles educativos han avanzado, la pobreza ha aumentado por un lado, pero por otro lado el capitalismo ha bajado mucho la cantidad de pobres en muchos países, inclusive en países emergentes. Entonces, esta preocupación creo que hay que insertarla como comentario, no estoy haciéndole una pregunta a Rubén Berry, sino hay que insertar esta preocupación, ¿no es cierto?, de la creación de bienes públicos y la creación de bienes privados. Apareciera que la creación de bienes públicos se pudo haber dado en países que ya eran desarrollados, pero muchos se incorporaron, países que eran colonias y hoy tienen niveles de productividad de 40, 45 mil dólares per cápita. Entonces, la preocupación es esa. Es decir, yo siempre hablaba con un amigo recién, digo, bueno, qué sé yo, el caso argentino, haciendo las cosas bien, en 25 años podrá llegar a ser un país de unos 30 a 32 mil dólares per cápita, ¿no es cierto?, con estos derechos que nosotros no hemos ampliado en los últimos años nada más, siempre. Entonces, esta preocupación de la no adaptación requiere una sabiduría de políticas públicas, ¿no?, como siempre insisto, en transformar las catástrofes en simples molestias. ¿Cómo hacemos para una sociedad que es sofisticada y que demanda adaptarse a estos cambios, que va a ser muy difícil? Lo dejo como tema de debate no para ahora, sino como proceso de investigación. Sí, ¿algún comentario más y ya pasamos al caso de España? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. En primer lugar, agradecer la exposición. Mi nombre es Gastón y tenía una pregunta para realizar. Y es una pregunta de orden epistemológico, es decir, en la exposición lo que uno puede detectar es esta idea de una tarea pendiente que tienen las ciencias sociales y otras disciplinas como la filosofía, por ejemplo, de establecer recomendaciones, proyecciones respecto de cómo poder afrontar esta situación que se describió. Mi pregunta sería, ¿cómo se da este desafío a las ciencias sociales considerando que una de las grandes dificultades que atravesaron las ciencias sociales, entre ellas la economía, fue la dificultad a la hora de predecir con exactitud situaciones futuras? Entonces, ¿cómo poder trabajar esta recomendación que se da hacia el final del papel que se pasó y la exposición de usted, con un desafío que hace años, ¿no?, vienen llevando adelante las ciencias sociales, la sociología, pero particularmente la economía, ¿no?
como la ciencia que más tiende a la capacidad predictiva de las ciencias naturales, siendo un gran desafío alcanzarlas, ¿no? Esa sería mi pregunta. La misión de las ciencias sociales en el campo del cuestionamiento de la realidad, tal como se planteó en el mundo del capitalismo a partir de los pensadores críticos del siglo XIX, tuvieron una utilidad muy grande para el sistema capitalista, porque le plantearon un desafío en cuanto a que se fue, por un lado, desarrollando una conciencia crítica que ayudó mucho a la transformación positiva del sistema, por ejemplo, a la reducción de la jornada de trabajo. Es cierto que hubo mucho trabajo, sangre y lucha de los sindicatos, y no es menos cierto que la reducción de la jornada de trabajo fue acompañada o originada en un aumento de la productividad, ¿no? Pero no es menos cierto que había un acicate que planteaba la misión de los pensadores en su visión crítica del sistema, ¿no? La segunda de las alternativas que plantearon las ciencias sociales fue inesperada, que fue la aparición de un sistema competitivo al sistema capitalista a partir de la Revolución Soviética. Y ahí la predictividad se quedó reducida a nada, porque ya Marx le hubieran ido a decir que la revolución socialista se iba a producir en un país que tenía un 2% de obreros, no le hubiera parecido ilógico para su propio pensamiento, ¿no? Ahora, aquí, ¿por qué digo esto? Porque está por verse cuál será la tarea de las ciencias sociales del futuro, y si volverán a existir tal y como se han dado a partir de mediados del siglo XIX en adelante, hasta que quebró el pensamiento de las ciencias sociales clásicas hace unos 40 años, ¿no? Está por verse cómo va a ser. Hasta ahora lo que se ha demostrado es una voluntad crítica. Los grandes filósofos del hoy, los pensadores, los historiadores, no importa si son hombres de derecha o de izquierda, tienen una visión de queja que yo podría compartir, y ustedes también seguramente. Las injusticias, las iniquidades, los cambios insensatos que se producen más allá de cualquier predicción, y sobre todo la pervivencia del fenómeno de la desocupación, que es un tema que involucra en cada familia donde hay un desocupado una pequeña o grande tragedia, ¿no? Mientras no se supere este tema de, por ejemplo, la redistribución de las horas hombre necesarias para mover una economía, para que cada uno tenga, estoy aventurando, ¿no? Si ustedes miran la profusa literatura que hubo en Francia en la década del 90, cuando se realizó el recorte de la jornada de trabajo a 35 horas, que fracasó, verían que las revistas futuribles y los grandes Rosan Bayon y los grandes pensadores franceses de aquel tiempo y de ahora jugaban muy fuerte por la reducción de la jornada de trabajo. Dijeran, si los obreros trabajaran en lugar de 45 horas o 35 horas, vamos a cada uno 20 horas, habría trabajo para todos, ¿no? Y bueno, habría que ajustar un poco el aporte de la seguridad social, y, en fin, pero como el sistema se ha vuelto mucho más productivo, bueno, frente a eso, por supuesto, hay quienes opinan bien diferente, pero por supuesto se ha prolongado la vida, la gente no puede jubilarse como antes de los 50, a los 55, ni siquiera a los 65 probablemente. Están hablando de llevar la edad más adelante, pero digo, eso es una forma de ver la cosa. Para las ciencias sociales hay otra problemática,
No se ha definido, por ejemplo, la identidad de la persona más allá de su profesión. Los hombres somos, y las mujeres obviamente, aquellos a que nos dedicamos toda la vida. Yo soy profesor, toda la vida fui profesor. Mi identidad es la de profesor. Y los obreros eran obreros, y los campesinos campesinos, y había una organización del mundo alrededor del trabajo que iba más allá de la prestación de los servicios, sino que abarcaba el resto de las horas del día, del descanso, de la organización de la familia. Y esta misma organización de la familia era convergente con las necesidades del sistema. La familia tenía una cantidad de roles económicos. Bueno, precisamente lo que las ciencias sociales podrían intentar es el diseño de un mundo en el que los roles ya no sean los que estén vinculados al trabajo, porque evidentemente no será así en el mundo que viene, y además, y esto es lo más difícil, cómo hacer que la transformación, si bien no será indolora, eso es imposible, por lo menos pueda ser morigerado en sus aspectos negativos con sabias medidas de organización de las sociedades. Para serle franco, mi esperanza acerca de que esto sea fácil y cercano es inexistente. Pero digo que sería una de las obligaciones, vengo a responder la pregunta que se me hizo, de las nuevas ciencias sociales. Hay una cuestión más que es sí puramente epistemológica, pero en todo caso, si quiere, se la comento luego, porque si no esto se va a prolongar demasiado.